Bueno, buenas tardes, compañeros. Nada, pues muchísimas gracias por estar conectados en esta sesión. Es una sesión corta en la cual abordaremos algunos puntos administrativos y otros netamente académicos asociados a la segunda actividad, ¿no? Que vamos a desarrollar para ya les digo, ¿no? La fecha que se quedó estipulada es para el 15 de octubre, o sea, tenemos casi un mes para generar un ensayo reflexivo alrededor de 3 macro preguntas problemáticas que están asociadas a las lecturas críticas que se han dado para ustedes. Bien, frente a eso, voy a partir desde el punto 1 de la agenda del día de hoy, que está trazada, uno, por el tema de socializarles, ¿sí?, el comunicado oficial que hace la UNAD frente a los encuentros tutoriales. Dame un segundo. Antes de eso, compañeros, sí me gustaría compartirles nuevamente el tema de el registro de asistencia, ¿vale? Compañeros, ¿me confirman si estoy compartiendo mi pantalla? Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Denme un segundo. Denme un segundo. Listo, compañeros, mil disculpas. Bueno, para las personas que van ingresando, lo primero que vamos a hacer es ir diligenciando la asistencia, ¿vale? Que les voy a compartir a continuación. Es un registro en Google Drive. Voy a compartirles el link por el chat interno para que vayamos registrando asistencia, ¿bien? Entonces, compañeros, me gustaría que me confirmen si logran ver en pantalla el formato en Google Drive de asistencia de este CIPA. Compañeros, ¿me escuchan? Sí, profe, sí. Vale, listo. Entonces vamos a llenarlo de la siguiente manera. ¿Quién quisiera que a manera de ejemplo le llenemos su registro de asistencia? ¿Quién quiere estar voluntario para llenar su información en este momento? Yo, Profe. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Caterine. Listo. ¿Cuál es tu correo, Caterina? Obregón. Obregón. Sí. La K y la T. T. Ajá. @ 413, perdón. 413, @ compartir, ¿no? Por el chat del Meet, vayan realizando ese proceso, ¿vale? Denme un segundo. Ya. Voy a compartirlo nuevamente. El link No, del hay que guardarlo. datos del estudiante, nombres. Caterine. Ajá. Obregón. Apellidos. Obregón. Jiménez. Angulo. Perdón. Listo. Cuando les pidan código del estudiante, volví, le reitero, compañeros, es el número de cédula. ¿Cuál es el número, Caterine, de cédula? 1143. Ya. 962. 962. 725. 725. El correo lo copiamos el mismo. El correo del estudiante lo copiamos el mismo. Dame un segundo. Programa, licenciatura en Etnoeducación. Periodo ubicamos el 16-4. Zona, ya saben que es la zona centro-sur o ZC Sur. Centro, como se les mencionaba, siempre va a ser Pasto.
porque es el eje central. Escuelas es Ciencias de la Educación. Fecha de la sesión, lo registran con el día de hoy, ¿vale? 14 de septiembre del 2022. Nombre del CIPAS. Aquí lo ubican CIPAS 2, procesos de socialización. El nombre abajo, como no está el curso, lo ubican en otro y ubican procesos de socialización. Docente encargado, Jaime. ¿Listo? Esa es la información que ustedes deben registrar en el enlace que acabé de compartirlos, ¿vale? Vuelvo a compartirlo por el chat interno de este Meet para las personas que van recién ingresando a esta sesión, ¿vale? Bien, con base a ello, como se les mencionaba, la idea es, uno, sensibilizarlos frente a este comunicado. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leerlo, compañeros. ¿Sí leyeron el comunicado sobre los encuentros tutoriales? Sí, claro, profe. Sí, profe. Muy bien, ¿no? O sea, pues ya saben que hay unas circunstancias que son ajenas a nosotros, ¿vale? Pues es un poco abordarlo, es un poco complejo abordarlo, ¿no? Porque pues hubieron algunas amenazas frente al tema de los recursos financieros, ¿vale, compañeros? No sé, pues que es un proceso un poco tedioso y no es tanto la responsabilidad de la UNAD, sino más bien del gobierno nacional, sí, que no quiso entregar a tiempo esos recursos por toda una burocracia que hay, ¿sí? De nuestra parte, ustedes han sido testigos que hemos llegado a los territorios para impartir pues nuestra cátedra, pero pues es complejo que de alguna forma surjan ese tipo de comunicados un poco amenazantes, ¿no es cierto?, frente a nuestra integridad por la no asignación de esos recursos, y eso ha sido lo más complejo, ¿no? Saber que en casos particulares hay dos docentes que se han convertido en objetivo militar, es incómodo, compañeros, ¿vale? Entonces, en el caso de Tumaco, pues no ha surgido tanto esa incomodidad porque saben muy bien que ustedes están siendo beneficiarios de una carrera gratuita, de una carrera que normalmente de primero a décimo semestre está entre los 20 y los 30 millones de pesos, ¿sí? Y más de eso estamos nosotros generando esos encuentros tutoriales con ustedes, ¿no? Porque pues ustedes saben muy bien que la dinámica, ¿no?, de la universidad es virtual. Entonces, compañeros, pues esperamos que ustedes sean comprensivos, ¿vale? Que no entremos en conflictos, sino más bien avancemos. Si nosotros ya, como ustedes se está compartiendo en pantalla, ¿sí? Ya se dan cuenta que para el tema de elegido, el segundo encuentro ya es proyectado en un 95% ya de manera presencial. Ya lo realizaríamos el 21 y 25 de octubre, y para el caso de Tumaco lo realizaríamos entre el 28 y 29 de octubre, ¿vale? Ahí yo les estoy compartiendo, compañeros, las fechas para que ustedes vayan agendándolas, ¿sí? Para que ustedes vayan de alguna forma también teniendo en cuenta cómo va a ser nuestro desplazamiento, y el objetivo de nosotros es tratar de aprovechar al máximo estos encuentros para tratar de aprender de ustedes y nosotros impartir, ¿no es cierto?, el conocimiento que se nos ha asignado para este periodo, que en mi caso está destinado hacia el curso Procesos de Socialización. Entonces, compañeros, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna inquietud frente a ese comunicado? Profe, una pregunta. ¿Cuál es que es el nombre del CIPA de ahora? Es CIPAS 2, Procesos de Socialización. Bueno, gracias. Tranquila. Entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud frente a estas fechas, observaciones frente a esta circunstancia? Hola a todos. Es mi papi e es mi hijo. Mi papi muchísimo. Lo amo mucho. Yo también te amo, mamita. Entonces, compañeros, ustedes me dirán, ¿hay alguna observación? A mí ellos dejaron. Ay, que no te dejé. ¿Ninguna? Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ustedes tienen ya de alguna manera
Entonces, en su poder, esas fechas para que vayan agendándose y vayamos, ¿no?, avanzando con esos procesos pertinentes. Oscar, coméntanos. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, A todos los coméntanos. compañeros, profe, mi intención de hoy era, pues, no quería intervenir acá como aconsejar a todos en el proceso, y algunos compañeros de pronto, yo sé que a veces uno tiene ese tema de unión y lo uno y lo otro, pero lo que sí no estoy de acuerdo y rechazo esos tipos de amenazas. Por muy sencillo que sea una amenaza, es una amenaza. Y más que todo como consejo, como yo sé que de pronto acá no está bien, no, eso es de pronto en algunos inclusive la intervención que quería hacer hace 8 días era acerca de eso, porque sea lo que sea, da temor y caer en este tipo de situaciones. Entonces, pues, mi invitación es a los compañeros y a todos de que hoy en día existe lo que llaman aquello que es la policía cibernética. Entonces, todo lo que nosotros hablemos, expresemos por redes sociales, cualquier tipo de amenaza, siempre la van a estar averiguando, indagando. Entonces, que mañana pasado no nos vayamos a ver envueltos en un caso, digamos, en un caso legal, y que miremos más allá de las cosas, que no nos dejemos llevar de pronto por situaciones desconocidas, y que tengamos después que dar explicaciones a algo que ignoremos. Vale, vale, Oscar, muchas gracias por el comentario. Bueno, saludamos ahí a Karen, ¿no? Pues sí, es un poco complejo, ¿no? De verdad que no queremos nosotros vernos tampoco inmiscuidos en alguna situación que esté de por medio de nuestra integridad. De corazón que nosotros vamos a los territorios con toda la disposición de aprender de ustedes y que ustedes aprenden de manera humilde lo que nosotros llevamos, ¿no?, en cada encuentro tutorial. Y la idea es, de alguna forma, seguir adelante, seguir avanzando y no tener problemas con esas circunstancias, ¿vale? Entonces, eso sería frente a ese punto. Y ustedes ya tienen esas fechas en su poder, por favor, revísenlas, ¿vale? Si hay alguna observación, pues si gustan, vamos a darlas nuevamente, las voy a compartir nuevamente, las voy a dictar para que ustedes las tengan en cuenta frente a su proceso formativo. ¿Bien? Profe, yo tengo una pregunta. Dígame, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Con Linda, conmigo. Buenas tardes, Linda, coménteme. Profe, que están pues teniendo ustedes los docentes en cuanto al apoyo económico que están solicitando ciertas personas. Sí. O cierto municipio. Puede que eso le afecte a todos los municipios en general, en caso de que eso siga y que quieran suspender el proyecto. No. Pues la idea es que se atienda a esto. O sea, yo les puedo dar fe de que se está haciendo la gestión pertinente para hacer la cancelación de esos recursos. Creería yo que de este periodo no pasan, ¿sí? Porque pues lo ideal es de alguna forma cumplir con el proceso formativo presencial que se trazó con ustedes. Bien, entonces el proyecto sigue, ¿sí? El proyecto sigue, ya des en cuenta que en el caso de Giro ya el segundo encuentro está programado para el 21 y 22 de octubre y nosotros vamos a entrar al territorio sí o sí, ¿sí? Con plata o sin plata tenemos que llegar a ustedes y pues esperamos también mejor disposición para blindarnos entre todos, ¿no? Y no tener ningún problema al respecto. Pues la verdad yo creo que ya hemos venido desde 2020 con el proceso formativo y la plata, la verdad, no es solamente un inconveniente. No sé por qué las personas lo quieren hacer ver como una urgencia o un inconveniente a esta altura de la vida, cuando es una plata o un apoyo económico que prácticamente es gratuito para los estudiantes.
Total. Sí, lastimosamente sí hay algunas personas que han tratado de verlo así y pues hay algunos nodos, ¿no? Por ejemplo, neurálgicos en el caso de Barbacoas, en el caso de Olaya, que son como los puntos desde los cuales nacieron las amenazas, pues lo han tratado como de alimentar entre los demás estudiantes. Bien, a tal punto, por ejemplo, de generar, por ejemplo, las cuales hay una desobediencia estudiantil, no se quieren entregar actividades, que me parece algo supremamente grave, ¿vale? Porque en el caso, y qué bueno traerlo a colación, en el caso de que ustedes pierdan los cursos, ¿sí? Pierdan la totalidad de los cursos que se programan por cada periodo, por cada semestre, si se pierden los 6, ustedes automáticamente pierden el beneficio de beca, ¿vale? Eso quiere decir que lastimosamente ustedes tienen que seguir pagando esto de manera pues, privada, pues con un periodo que está aproximadamente entre los 2 y los 3 millones de pesos el semestre. Entonces, se van a ver más perjudicados ustedes. Entonces, la idea es avanzar, sí, y aprovechar estos espacios, de alguna forma llegar a ustedes y ir desarrollando las actividades que se plantean, ¿vale? Entonces, Sí, porque la verdad se sí, va a broma ser, cuando el semestre es totalmente gratuito. Una sí, amiga está estudiando pedagogía infantil y ella matriculó 16 créditos y le tocó pagar 1.800.000 y ni siquiera pudo escribirse a la matrícula cero porque la persona que la está escribiendo el segundo semestre no se lo pudo hacer. sí, total, des en Tiene su cuenta que es una situación bien compleja, ¿no? Y la idea es no hacerlo. De parte, por ejemplo, de procesos de socialización, bueno, tuvo ahí una situación que aclarar frente a unas calificaciones, pero pues eso, la idea es que no nos vayamos atrasando, ¿vale, compañeros? Que estemos como muy pendientes de ¿Sabe? los cursos. Más que todo el proyecto, profe, no sé si uno lo puede sugerir, creo que el proyecto más que todo encaminado de apoyo económico debieron plantearlo de una forma diferente en que las personas se ganaran ese apoyo económico por las calificaciones de sus actividades. Sí, sí, Porque hay varios como lo puntos, ¿no? colocaron, es la polémica que ha generado entre la gente, me imagino. Total, total, igual, pues yo puedo decirles, ¿no? Pues que se proyectó esta iniciativa formativa de la mejor manera, pero lastimosamente pues hay algunos estudiantes que han generalizado pues un síntoma muy incómodo, ¿sí? Para algunos nodos y pues la idea es avanzar, ¿vale? Entonces, compañeros, pues no, muchísimas gracias por sus apreciaciones, valoremos pues ese esfuerzo que vamos a hacer, ojalá pues ya estemos de manera presencial, aquí ya se programa 28 y 29 de octubre en Tumaco, el tercer encuentro lo realizaríamos 11 y 12 de noviembre, 25 y 26 de noviembre, cuarto encuentro, y terminaríamos con ustedes el 9 y el 10 de diciembre. ¿Vale? La idea es estar en territorio, aprender de la mejor manera y bueno, pues ustedes saben que de parte de este nuevo cuerpo tutorial que está a su disposición está el interés de aprender de ustedes y bueno, que ustedes también se lleven la mejor impresión, ¿no? Y el aprendizaje de acuerdo a cada uno de los cursos que dirigimos. Entonces, con base a ello, compañeros, ese es el cronograma, revísenlo, revisen nuevamente las fechas. Les recuerdo precisamente que en el caso de estos IPAs están siendo grabados. Yo les estoy compartiendo las grabaciones de los IPAs si de pronto necesitan clarificar algo. Y pues bueno, entremos ya directamente en materia para ir avanzando con el análisis de la segunda actividad. ¿Están de acuerdo, compañeros? Pasamos al análisis de la guía de trabajo número 2. ¿Avanzamos con ello, compañeros? Claro, Sí, profe, profe. vamos. Vale, listo. Hagámosle. Bien, entonces, compañeros, pues gracias por las intervenciones. Como ustedes han dado cuenta, pues ya esta tarde nosotros entraremos tarde-noche a afectar la calificación del momento 1. Solo hay 4 casos críticos en Tumaco, pues que espero logren máximo hasta las 8 de la noche entregarnos las actividades para no irnos atrasando con esas afectaciones. Bien, del resto pues está bien, se hizo pues un análisis general, era un documento reflexivo. Yo sí les pido, por ejemplo, que tengan mucho cuidado, compañeros. A cada uno creo que se les hizo las indicaciones pertinentes a sus trabajos.
Mucho cuidado, por ejemplo, cuando se cita textualmente de la guía, ojo que es entre comillas, se debe citar el autor, el año y la página, ¿vale? Entonces tengan mucho cuidado con este tema del manejo de las normas APA para que estos trabajos no incurran en plagio. Bien, ¿qué les sugiero a ustedes, compañeros? Que si bien es cierto, se trabaja a través de plataforma virtual, tratemos de hacer la entrega por plataforma, ¿sí? Por plataforma y lo hagamos por correo electrónico, ¿bien? Para no tener ningún inconveniente con la llegada de esos trabajos y que nosotros cumplamos a cabalidad con esos trabajos, ¿bien? Entonces, vuelvo y reitero, las personas que quieran hacerlo a través de manera virtual, ¿sí? Recuerden que tienen que hacerlo con copia al correo institucional que yo vengo manejando. ¿Ven? Que los voy a compartir por el chat interno para que lo tengan en cuenta. Denme un segundo. Listo, compañeros, ahí está compartido mi correo. Bien, y con base a ello, pues vamos a ver de qué se trata esa segunda actividad. Denme un segundo, voy a volver a compartir pantalla. Y ahí estoy compartiéndoles la actividad que ya está presente en sus correos electrónicos. Bien, esta es la guía número 2 del curso de procesos de socialización. La fecha de entrega es el 15 de octubre, compañeros. De ahí no podemos pasar por el tema, ¿sí? De entrega de actividades. Bien, recuerden que tenemos que hacerlo de manera oportuna. Tenemos que hacerlo de manera oportuna, sin ningún problema. Y esto pues hay que llevarlo a cabo. Utilicemos estos espacios CIPA si hay alguna duda, alguna inquietud. Des en cuenta que aquí nosotros entramos a entablar un diálogo un poco más horizontal, ¿no? Más vertical, perdón, más horizontal. Aquí la idea es escucharlos a ustedes, si han avanzado con las lecturas que se proponen ahí, ¿sí? Porque en esta guía se va a trabajar a partir de la respuesta de manera colaborativa o en grupo de 3 preguntas orientadoras. La primera habla de qué relación existe entre los procesos de socialización y la cultura. Ahí yo les entregué unas 2 guías, ¿no es cierto?, que están más enfatizadas precisamente hacia el tema etnoeducativo en las comunidades afro del Pacífico. Y hay un segundo documento que habla sobre el aprendizaje de la cultura y la cultura del aprendizaje. No sé, compañeros, si ustedes ya han tenido ese acercamiento con esos documentos y pues sí me gustaría escucharlos para tratar de abordar tangencialmente cada pregunta, ¿sí? Y darles las orientaciones pertinentes de cómo o cuáles serían las directrices generales para desarrollarlas a cabalidad. Entonces, compañeros, no sé si ustedes ya han desarrollado esas guías, ya han encontrado de alguna forma un punto desde el cual orientar esta actividad. Los escucho. Compañeros, ¿se han leído las guías Buenas tardes, básicas? profe. Habla Oliva Correa. Buenas tardes, Oliva. Coménteme. Pues en mi caso aún no lo he hecho, profe, porque yo procuro ir resolviendo las actividades dependiendo de la fecha con la que estén. En este caso, estoy enfocada en lo que es la actividad que tiene para entrega el 1 de octubre. Hay una actividad que hay que entregar el 1 de octubre, entonces estoy enfocada en esa parte, pero igual voy a sacar el espacio también de ir leyendo para irlo resolviendo con calma, ¿sí? Sin afán. Eso Vale, ha pasado conmigo. vale, igual lo que les vuelvo y les digo, ¿no? Traten como de ir avanzando en las lecturas. Ya saben que hay una fecha límite que es el 15 de octubre y no podemos pasar de esa fecha, ¿sí? Por favor, no nos vayamos a atrasar y no vayamos a tener inconvenientes, sí, sobre todo con el tema de afectaciones, porque curso que se pierde, curso que lastimosamente tendrán que pagarlo para poder nivelar eso, ¿vale? Entonces, vamos avanzando con ello. Gracias por la intervención. Otro compañero, si han leído, si han abordado esas lecturas.
¿O todavía no las han abordado en su totalidad? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Caterina Obregón. Buenas, Caterine. Coméntenos si ha abordado las lecturas, si las ha analizado. Coméntenos. Sí, con mi grupo de trabajo sí ya estamos avanzando en el proceso de la actividad. Ah, bueno, y coménteme, o sea, ¿qué de interesante ha encontrado? Si existe una relación entre los procesos de socialización y la cultura. ¿Usted qué cree a partir de esa lectura crítica? ¿Sí existen o no existen? Que sí existen, profe, y aparte de que existen, es una relación muy estrecha. ¿Ya? ¿En qué medida, por ejemplo? En la medida de que por ejemplo, los procesos de socialización van de la mano con la cultura, porque sin los procesos de socialización, pues la cultura se moriría, se perdería. Claro, igual como los veníamos, ¿no?, abordando, ya entrando de alguna forma en este estudio de esta pregunta en particular, ya lo habíamos abordado, ¿no? Y creo que a partir de esta lectura que nosotros hicimos sobre los conceptos básicos que dirían los procesos de socialización, sí hay una relación estrecha. El proceso de socialización está en todo, ¿sí? Y ya lo vimos inicialmente desde el análisis, ¿no es cierto?, psicológico. Se encuentra desde ese primer proceso que encontramos con nuestra madre, que es la primera escuela, ¿no?, que se extiende entre los seres, de entre los 0 a los 3 años, ya lo analizamos en el primer encuentro tutorial. Luego vamos a encontrar un segundo escenario que va de los 5 a los 11 años. El niño, a partir del aprendizaje, ¿no es cierto?, adquirido por parte de la familia, del núcleo familiar y principalmente de la mamá, pues vaya teniendo como la adaptación de ciertos criterios éticos con los cuales él puede comportarse en sociedad, ¿no? Ya aprende a diferenciar lo bueno, lo malo, lo pertinente, lo no pertinente, lo verdadero, lo falso, o sea, ya va teniendo una connotación un poco dicotómica en su cabeza y eso le va a permitir configurar sus primeros nexos sociales, que se van a extender desde los 4, ¿no es cierto?, a los 4, a los 5, hasta los 11 años, y es desde el cual el niño debe tener un fuerte parámetro, ¿no es cierto?, de formación, porque todo lo que él mire de sus padres, sea papá o sea mamá, le va a servir para tratar de relacionarse con su entorno social. ¿Sí? Ese es como el primer proceso de socialización, el de la madre. Ya el tercer proceso, que va de los 11 en adelante, ya es un proceso que gira un poco más ya en la connotación cultural. Eso lo vimos cuando abordamos ya el parámetro culturalista desde la antropología. Y vamos a ver cómo ya se empiezan a adaptar códigos culturales de comportamiento para tratar de identificarse ya como un ser, ya no como un ser social, sino como un ser cultural. Entonces ya gira todo el universo gastronómico, ¿no es cierto? El tema de la idiosincrasia, alrededor de la música, las creencias, el mundo de la fiesta, gira toda una percepción que va permitiendo de alguna forma que ese ser se identifique culturalmente. Pero ya se dan cuenta, ¿no es cierto?, que debe haber como una secuencia, ¿sí? Una secuencia que si bien es cierto, no puede ser lineal, sino que también puede ser un poco dialéctica, pero desde que tengamos una excelente orientación por parte de la familia desde esa primera escuela, pues vamos a conllevar, ¿no es cierto?, que de los demás procesos se lleven a cabalidad y esto tiende a ejercerse en el tema de la defensa del patrimonio como la defensa del territorio. Entonces, lo interesante, ¿no?, de ese primer encuentro, de esa primera sesión que tuvimos, fue el entender que hay una secuencia en los procesos formativos y que los procesos sociales, ¿no es cierto?, y los procesos de socialización, fundamentalmente, son indispensables. Bien, si no hay una formación de base, va a ser difícil que exista un anclaje directamente con la cultura y que esa persona se identifique como ser cultural, ¿sí? Ahí vamos a darnos cuenta que cuando vemos un poco más, ya de manera más presencial, nuestra práctica pedagógica, vamos a encontrar que los niños que están inmiscuidos en un solo contexto cultural, un contexto cultural afro, en el caso costero, pues de Tumaco, pero van a haber ciertas particularidades, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los procesos culturales y los procesos de enseñanza-aprendizaje de un niño que tiene problemas en su familia a un niño que tiene, de alguna forma, una familia un poco más estable, donde hay respeto, donde hay mucho amor, donde hay mucha comprensión. Bien,
y vamos a darnos cuenta que los ritmos de aprendizaje de todos los niños no va a ser igual, porque obviamente esa primera familia, esa primera, ¿no es cierto?, esa primera escuela tiene un indispensable papel en el proceso formativo y de alguna forma también en la identificación cultural de ese ser. Eso va más o menos anclado a las lecturas también que se han dado como orientadoras en ese proceso formativo, ¿no? Y en esta segunda actividad, que está también anclada al tema del análisis de la etnoeducación en el tema del Pacífico, y en esta lectura que es muy interesante sobre la cultura del aprendizaje y el aprendizaje de la cultura. Bien, compañeros, ¿hay algún otro aporte? ¿Ustedes qué opinan? Si es indispensable esa primera formación, como se ha dado a conocer en esas lecturas de la familia, de que el niño se identifique como un ser social, o ustedes creen que de alguna forma la constitución de un ser que se identifique culturalmente, que defienda su territorio y que defienda su patrimonio, no necesariamente tiene que estar anclado a una primera formación desde el núcleo familiar? ¿Ustedes qué opinan? Los escucho. ¿Es fundamental o no es fundamental esa primera enseñanza que viene desde la madre? Es fundamental, ¿no es cierto? Es el primer pilar. Sí, o sea... Indiscutiblemente, habla Oliva. Hola, Oliva, coméntenos. Yo diría que indiscutiblemente es necesaria porque ya las cosas buenas de la vida, por decirlo así, o malas también, dependiendo de su núcleo familiar, las aprende el niño en su etapa inicial, ¿sí? Eso es lo que va formando el carácter de la persona, según el ambiente que se viva en la familia. Eso va formando su personalidad, ¿sí? Va haciendo de que esa persona de pronto sea segura o también tenga amor hacia lo de su país, de su comunidad, o también pueda tener ese respeto hacia los demás, o sea una persona segura de sí mismo. Todo eso se aprende en la base, que es la familia. Ya cuando salimos de la familia, por decirlo, cuando estamos ya en la etapa de la adolescencia, ya se empieza ese momento de relacionarse con otros ambientes, ¿sí? Con otros grupos de la sociedad, y vamos aprendiendo, y se va aprendiendo otras cosas que también permiten a la persona avanzar en ese proceso de transformación, por decirlo así. Me refiero en cuanto al ser, en este caso ser humano. Entonces yo diría que son principalmente la familia, porque de hecho nomás tenemos ahí muchos ejemplos en la sociedad de que hay personas que gracias cuando han tenido una buena base, una buena formación en cuanto a la familia y tienen ese momento de enfrentarse a la sociedad, y en muchas ocasiones hay cosas negativas, ¿sí? de la sociedad o del grupo de personas que en el momento se está relacionando, pero cuando tiene buenos valores, cuando tiene esa base familiar tan fortalecida, eso prevalece por encima de ciertas cosas negativas del entorno. Totalmente de acuerdo, ¿no? Ahí vamos dándonos cuenta que la familia es un pilar fundamental en los procesos sociales y en los procesos culturales, ¿vale? Y de ahí que nosotros, como futuros docentes, evidenciemos eso, ¿no? Tampoco estigmaticemos, pues, la forma en cómo aprenden los niños. Si nosotros evidenciamos a tiempo, por ejemplo, que los procesos de aprendizaje no son los mismos entre todos y priorizamos esas pequeñas particularidades, pues nosotros vamos a ir dando
pie para ir atendiendo, ¿no?, a su debido tiempo todas esas carencias cognitivas que hay en el proceso, ¿sí? Entonces, eso nos invita precisamente a darnos cuenta de que sí existe esa relación, una relación muy estrecha entre los procesos de socialización y la cultura, y eso ocurre, vuelvo y lo repito, desde la enseñanza familiar. Bien, eso creo que es una pregunta indiscutible que nosotros tenemos que ahondar y fundamentar un poco más, ¿no es cierto?, desde las lecturas compartidas. Segunda pregunta, dice, ¿cómo influyen las instituciones y actores que hacen parte de la educación? ¿Listo? Denme un segundo. ¿Cómo influyen las instituciones y los actores que hacen parte de la educación inicial en los procesos de socialización para el fortalecimiento, ¿no es cierto?, y adquisición de la cultura? Denme un segundo. Qué pena, mil disculpas. ¿Ustedes qué creen, compañeros? ¿Sí influyen o no influyen Claro. las instituciones y los Influye, actores? profe. Aquí hay que tener Influyen. en cuenta la siguiente connotación, ¿no? La diferencia entre institución y actor. Institución son aquellos entes que están directamente ligados a la constitución de una nación, ¿sí? Y que amparan precisamente los procesos formativos, que en nuestro caso es el Ministerio de Educación Nacional y la escuela. Esa es una institución que está regida por unas normas, ¿sí? Y está anclada precisamente a unos modelos de enseñanza-aprendizaje. En el caso de las escuelas y los colegios, pues se tiene, ¿no es cierto?, como macro contexto formativo, esos derechos básicos de aprendizaje. ¿Ustedes ya han tenido el acercamiento de esos documentos, compañeros, a los DBA? Sí, profe. Sí, ¿no es cierto? Igual esos DBA van a ser claves para todos nosotros porque a partir de ahí, ¿no?, se van a diseñar algunas propuestas pedagógicas como proyectos de investigación y también pues van a servirnos a nosotros para anclar y desarrollar nuestra actividad punto al final. Esta es una institución, vuelvo y les digo, está anclada precisamente a los lineamientos que se trazan de una nación y están ancladas algunas normas básicas que se trazan para enseñar, ¿no es cierto?, en el aula de clase, que en nuestro caso, en Colombia, son conocidos como derechos básicos de aprendizaje. Esa es una institución. Y un actor, ¿cuál es la diferencia entre la institución y el actor? ¿Qué es un actor? Los escucho, compañeros. Ya sabemos qué es una institución, ahora falta delimitar qué es un actor. Los actores no vienen siendo los estudiantes, profe, los docentes. Exactamente, son los protagonistas de ese proceso formativo. Bien. En el aula de clases encontraríamos dos actores, obviamente, que están ligados al proceso formativo. Los estudiantes y obviamente el maestro. Pero ya nos damos cuenta que el proceso de socialización trata de ahondar un poco más en esos otros escenarios de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la primera infancia, ¿quién sería el principal actor del proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya lo hablamos con anterioridad. ¿Cuál sería? En esa enseñanza-aprendizaje que se da entre los 0 a los... La familia, la madre. Exactamente. Ese es, obviamente, ese es un fiel representante, ¿no es cierto? Es un actor y el padre, ¿no? La madre y la padre, la madre y el padre, pues van a ser como los actores principales. Obviamente que estos van cambiando, ¿no? Porque ya desde los 5 años van cambiando porque, ¿no?, ya empieza a aparecer el maestro. En el contexto cultural están los abuelos también como actores, ¿no? En el caso, pues, de las comunidades indígenas está el cabildo, ¿no? El consejo de mayores, o sea, siempre van a haber algunos elementos o sujetos que permiten direccionar esa educación. Bien, entonces, ahí vamos teniendo ya una diferencia clara entre lo que es una institución y lo que es un actor. Bien, si bien es cierto, la institución está anclada precisamente a normativas, a la figura de un Estado-nación, pues el actor también rige pues por algunos códigos culturales, ¿no? Entonces la familia pues de alguna forma
construye su ética y su moral, pues precisamente a partir de su desarrollo cultural, ¿no? Entonces hay algunas connotaciones que sí hay que tenerlas claras ahí. Bien, la pregunta entonces gira en eso, ¿no? Dice, ¿cómo influyen las instituciones y los actores que hacen parte de la educación inicial en los procesos de socialización para el fortalecimiento y adquisición de la cultura? Bien, si nosotros vamos a tener en cuenta como institución, el Ministerio de Educación muchas veces no prioriza la forma en cómo se enseña, ¿vale? La forma en cómo se enseña, porque muchas veces no está enfatizada en las realidades culturales, ¿sí? Entonces nosotros vemos que en algunas instituciones no se tiene en cuenta el pretán, ¿ya? Y esa es una situación un poco compleja, porque la manera en cómo se aprende, en cómo se concibe la vida, en cómo se construye la cultura, debe estar enfatizada precisamente en la realidad cultural del estudiante, ¿vale? Y mucho más si este es tendiente precisamente a generar esos procesos de fortalecimiento étnico y de defensa territorial. Por eso la invitación es en conocer, ¿no es cierto?, el pretán, ¿sí? En tratar de abordarlo, de conocer sus generalidades y mirar que ese va a ser un documento prioritario en nuestros procesos formativos si nosotros estamos ligados, ¿no es cierto?, a generar ese relevo general, ese relevo generacional de la cultura entre los abuelitos y las nuevas generaciones. Entonces, sí depende, sí, en cómo se transmitan esos códigos culturales para fortalecer la cultura. Sí, si lo miramos desde la institución, obviamente la institución está amparada bajo un esquema, sí, bajo unas fronteras, pero pues, o sea, actores como los consejos comunitarios, actores como la familia, como el padre, la madre, pues va a permitir que ese niño también tenga los elementos necesarios para reconocerse como ser cultural. ¿Ven? Si no los hay, pues no esperemos que hayan grandes cambios significativos en la sociedad y en nuestra cultura. Frente a esa segunda pregunta, compañeros, los escucho. ¿Hay algo más que aclarar, que aportar de cómo se abordaría la respuesta a ese cuestionamiento? Los escucho. Profe, creo que en una de las Lo escucho. lecturas Sí. decía que habían elementos socioculturales bajo el ambiente y ellos que se integraban de una forma estructurada, algo así, dependiendo de su personalidad, y que asimismo eran influenciadas también desde su experiencia y que eran agentes sociosignificativos y que se adaptaban al entorno social, de forma de vivir, y asimismo era su mecanismo social. Entonces creo pues que se asocia mucho porque, como usted decía hace un rato, prácticamente las instituciones, en otras palabras, no toman en cuenta mucho el contexto donde están educando, el territorio. Y pues algunas instituciones usan el PEI, otras usan el PRETAN, dependiendo de lo que seleccionen o las necesidades que miren en el territorio. Totalmente de acuerdo. O sea, aquí el papel de la institucionalidad juega un rol muy importante. Y eso lo vimos, ¿no?, en el primer encuentro tutorial. Tense en cuenta, por ejemplo, cuando ingresan normales, sí, el problema no fue la normal, el problema fue en cómo se administró la educación en el Pacífico. O sea, el tema de la quema masiva de marimbas, la satanización de la forma en cómo se percibe la cultura dentro del contexto afro, cómo se fue de alguna forma educando bajo una óptica blanca, y no solamente para la costa, ¿no? También ocurrió para las comunidades indígenas, donde el blanco trataba de legitimar su mirada a partir de la exclusión de manifestaciones culturales. Bueno, afortunadamente la lucha del 93, el surgimiento de la Ley General de Educación, creo que permitió darle un giro en todo eso. Pero nos vamos dando cuenta que sí, la institución también frente a estos procesos. ¿Qué otra observación tenemos al respecto?
Sí, profe. Y Compañeros, pues coméntenos. también Sí, qué pena, coméntenos. en uno de los otros documentos también nos dice pues que debatían mucho los grandes trazos de la ley 70, ¿no? Del 1993, ya que pues hace referencia pues a eso, donde nos dejaba claro prácticamente pues cómo era en cuanto a la violencia, el manejo pues del dinero, la pobreza, la forma de vivir y pues los componentes educativos y culturales. Totalmente de acuerdo, o sea, lastimosamente, ¿no? Hay algunas connotaciones que no se hacen trabajar en la institución. Sí, y eso permite precisamente que las personas, o más bien las futuras generaciones, no se autorreconozcan, ¿no? En la actualidad, y bien al caso, hay un fuerte debate por ver si todo lo acontecido, ¿no es cierto?, con esto del tema de la justicia especial para la paz, se puede impartir en las aulas de clase. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es favorable que las nuevas generaciones conozcan las realidades de la violencia en Colombia? Sí, sí, sí. Yo Sí, ¿no creo es que sí es cierto? oportuno. Sería lo más apropiado. Es lo más apropiado. Oscar, coméntanos. Sí, profe, totalmente de acuerdo que conozcan todo el proceso, que estas nuevas generaciones no conozcan desde ahora, sino que conozcan desde tiempos atrás el porqué de una iniciación de un proceso de paz, Total, bastante tiempos atrás, y qué se dio durante y después, porque sucede que a veces quien no conoce la historia está dispuesto a conocerla. Entonces, estamos en un país donde realmente hay rechazo de la violencia y que ya la gente, pues, quien la vivió no quiere volverla a vivir. Entonces, para que no se vuelva a repetir, es necesario dar a conocer todo este tipo de procesos que hubieron en tiempos pasados, tiempo presente y lo que se puede llegar a presentar en un futuro. sí, esa es como la visión general, ¿no? Y mucho más para estos territorios donde el Estado ha sido invisibilizado, ¿no? Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta que también la forma en cómo se abordó, ¿no? Y es necesario abordarlo porque el tema del proceso de paz del 2016, ¿no? Lastimosamente nos damos cuenta que ese problema terminó dinamizando mucha más la violencia en el Pacífico, ¿no? Y ustedes obviamente nos pueden dar fe y nos pueden dar, pues, muchísimas, ¿no es cierto?, visiones de esa situación, pero lastimosamente no se analiza de la manera pertinente el tema, ¿no?, del proceso de paz, que a mi parecer, por la experiencia que se tuvo también de un proceso investigativo que se llevó a cabo por la institución, la brecha en el 2016 pues terminó agudizando la violencia y creo que pues de ahí se ha disparado un poco más, ¿no? El tema del asesinato de líderes sociales y esto ha incidido notablemente con ello. Entonces creo que sí es necesario, ¿no? Contextualizar, ya eso va la pregunta, ¿no? A tratarnos como de llevar un poco a ese tema y de entender precisamente que en los procesos formativos también la institucionalidad y del cómo se construye la educación desde abajo es un elemento fundamental. Bien, esa es como la pregunta que nosotros estábamos analizando. Obvio que este es un contexto general. Vamos a la tercera pregunta, que dice: ¿qué reconocimiento tienen las instituciones de educación inicial sobre los contextos y las prácticas socioeducativas en los niños y las niñas que están inmersos? Está muy ligado también a esta situación, ¿no? Algunas institucionalidades no reconocen los documentos propios. En el caso indígena también es invisibilizado, por ejemplo, los planes de vida, que son los elementos rectores, no solamente de los procesos educativos, sino de los procesos sociales. Entonces, aquí hay una lucha de intereses, ¿no? Y nos damos cuenta también que la educación se convierte en una herramienta de adoctrinamiento, así como puede generar la liberación de un ser, también puede generar el dominio del mismo, ¿sí? Y creo que la historia ha sido implacable en mostrarnos precisamente esas circunstancias, ¿bien? Y la última pregunta dice: ¿cuáles son los problemas y las oportunidades, ¿sí?, que se pueden identificar en torno a los procesos de socialización de acuerdo a las etapas del desarrollo humano en su comunidad? Bien, dame un segundo, tengo aquí un problema.
Dice, ¿cuáles son los problemas y oportunidades que se pueden identificar en torno a los problemas, a los procesos de socialización de acuerdo a las etapas de desarrollo humano? ¿Cuáles serían los problemas y oportunidades que se encuentran en los procesos de socialización? ¿Qué problemas y oportunidades se encontrarían, compañeros? Ya, no llore, pero no llore. Compañeros. Profe, sobre lo que estamos hablando y como para ya el hilo también, uno de los problemas creo que también es muy los problemas, qué problemas se pueden presentar es justamente también lo de los grupos de los actores armados, ¿no? Ese es un problema. Eso es un problema y eso influye mucho porque a veces en los territorios esos gentes quieren como cohibirnos de pronto o no se sienten cómodos, por así decirlo, cuando nosotros demostramos la cultura o cosas relacionadas. Entonces, ese puede ser un problema también. Claro, el tema de la violencia es un tema muy profundo y que frena precisamente los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y sobre todo el tema de la defensa territorial. Ese es un elemento muy, muy importante que data. Muchas gracias. Otro elemento que podamos ver como un problema en los procesos de socialización. ¿Cuál sería? La violencia es uno. ¿Qué otro problema ustedes pueden identificar? Yo diría que el no tener conocimiento pleno sobre las riquezas que hacen parte de la cultura. Totalmente de acuerdo. Sí, el desconocimiento de la cultura pues va a terminar de alguna forma trayendo como consecuencia, ¿no? Que muchos problemas se visibilicen y uno de ellos es que los procesos comunitarios se frenen ahí. Bien, ese es otro problema que nosotros. Igual, la idea es que ustedes vayan ahondando, ¿no? Y mucho más desde su construcción cultural. Ahora vamos a las oportunidades. ¿Qué oportunidades podemos encontrar en los procesos de socialización? ¿Qué oportunidades? Las oportunidades desde nuestro territorio, las oportunidades pueden ser ¿cómo le digo? Las formas o todos los métodos que podemos utilizar. Sí, yo pienso que una oportunidad, y que está muy anclado a lo mencionado por Catherine, es el tratar de reconstituir la visión que se tiene de escuela, ¿no? De reconstruir esa visión de escuela tradicional. Ya con el viraje que nosotros hicimos, por ejemplo, en los escenarios de aprendizaje que se dan desde el PRETAN, encontramos que no necesariamente la escuela son las cuatro paredes, sino que la escuela está en el fogón, la escuela está en la minga, la escuela también comida. Entonces, todos esos en la misma naturaleza, ¿no? En el río, en el mar, en el manglar, o sea, hay varios escenarios que son necesarios de explorar. Y el curso de procesos de socialización nos lleva a eso, ¿no? A que nosotros exploremos, que nosotros aprendamos, que empezamos a valorar, ¿no es cierto? Esos escenarios que lastimosamente se están perdiendo y que están codificada toda esa información en memoria oral en nuestros abuelos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues lastimosamente no se ha logrado registrar a cabalidad todo ese saber, porque tanto afros como indígenas fueron culturas anágrafas, por eso tuvieron que recrear su información a manera sonora, a manera de códigos culturales a través de la comida, ¿no es cierto?, de la danza, y es necesario pues sobre todo ahí darle la validez necesaria a los abuelos para tratar de recuperar esa información y poderla transmitir a las nuevas generaciones. Bien. Hasta ahí, ese es como el viraje general que nosotros podemos realizar de esa segunda actividad, ¿no? Que nos va de alguna forma dando un asiento, ¿no es cierto?, a la actividad a realizar, al análisis que nosotros podemos también configurar de manera colaborativa y pues que nos invita también, ¿no es cierto?, a abordar las lecturas que están planteadas para estas actividades. Entonces la invitación es nuevamente a retomar esas lecturas, a retomar la lectura crítica de los mismos
Y bueno, a seguirnos encontrando en estos CIPAs para tratar como de ir aclarando las dudas pertinentes frente a las lecturas que ya se han trazado, ¿no es cierto?, para esta actividad del momento 2 del curso Procesos de Socialización. Entonces, compañeros, para no quitarle el tiempo al siguiente docente, pues que sigue a continuación, sí me gustaría saber si hay alguna duda, alguna inquietud frente a ese abordaje general de las 4 preguntas orientadoras de la segunda actividad. Los escucho. ¿Dudas, inquietudes? Profe, yo diría que no. Ahí ahorita lo que sí está pendiente es hacer la lectura y ser críticos. Y yo creo que después que uno sea juicioso, eh, abordando los documentos, lo que le va a sobrar son, le va a ir muy bien. Yo diría que nos va a ir muy bien para poder desarrollar estas preguntas. Nos van a sobrar palabras, por decirlo así, porque son temas muy interesantes, son temas que nos importan y es la realidad, hace parte del diario vivir, de las realidades como comunidad. Sí, es esta parte, en parte desde la cotidianidad, ¿no? Entonces también acerquémonos a esa realidad cultural, pero obviamente que esa realidad cultural debe ser analizada también desde la teoría, y eso no lo dan los documentos. Entonces también la invitación es a revisarlos, ¿sí? Igual recuerden que estamos aquí también para atenderlos a su debido tiempo. Y también pues recuerden que nosotros vamos a seguir realizando estos encuentros CIPAS todos los días miércoles de 2 a 6 o de 2 a 7 de la noche, sí, cuando se vea pertinente hacerlo también con el curso de inglés. Entonces, compañeros, pues muchísimas gracias por su conexión. Ahorita pues le voy a dar paso al profe Carlos Arcos, que continuará con su curso dando las indicaciones pertinentes. Recuerden revisar el documento de las fechas de encuentros tutoriales. Ya saben que el segundo encuentro tutorial está proyectado para el mes de octubre. Y pues nada, compañeros, desearles lo mejor. Ojalá las personas que están datadas pues en el curso de proceso de socialización, las 4 personas que aún no han entregado momento 1 se pongan al día de hoy y pues no tener problemas más allá, ¿no? Con la proyección de los trabajos que ya están en curso. Compañeros, espero que haya sido pues provechoso este momento de discusión, de encuentro académico, y pues muchísimas gracias por estar aquí atentos precisamente a lo acordado y a lo emanado por cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, compañeros. Hola, buenas tardes, profe Jaime. Buenas tardes, Angie, coménteme. Mil disculpas, buenas tardes, coménteme. Profe, salió en la lista de que no habíamos mandado la actividad número 1 y yo esta la envié desde el 4, envié la actividad. Ya. Y estoy sin teléfono, pero se me olvidó hacer la presentación en el grupo, y acabo de mirar en el correo que usted me había señalado ahí. Igual yo le reenvié el trabajo. Vale, listo. Muchísimas gracias. Vale, entonces yo ahorita lo reviso y si hay alguna situación o observación puntual que hacer, pues lo hacemos de manera interna a través. Sí, mi número de pronto para los conectados y los demás compañeros, pues mi número de contacto es el 316-243-9798. Lo acabé de remitir directamente por el chat interno del Meet. Vuelvo y le reitero, 316-243-9798. Me escriben y yo trato como de solventar las dudas e inquietudes que surjan al respecto, ¿vale? Profe, sí, me gustaría escribirle, pero no tengo teléfono, el teléfono se me ha dañado. Vale, listo. Ese es el problemita. Vale, entonces, pues tratemos de ver cómo salimos de la situación más urgente, que es el tema de las calificaciones, y ya pues se mirará. Bueno. Ok, vale, profe, muchas gracias. Bueno, a ustedes, compañeros, pues muchísimas gracias. Espero que les haya servido este escenario de debate y pues ya entraría aquí el profe Carlos Arcos para desarrollar su CIPA y su temática particular. Profe Carlos,